El problema de la fosforera fue en el 92, si no me equivoco. Ajá, sí fue en el 92, unos años antes. A mí sí me tocó vivir eso. En ese tiempo yo tenía muy buena relación con Pelos, que era el que organizaba el concierto, y Pelos trabajaba parecido, igual que como empezamos yo, igual que como empecé yo, empezamos nosotros. eh, de él se mandaba nada más a hacer las cosas y ahí iba aprendiendo y así. Yo recuerdo que o sea, mi primer concierto de metal, así de metal extremo, digamos, fue el Crano Metal 1. En ese tiempo yo no conocía a nadie de la escena. Fuimos ahí fui con un par de amigos y conocimos y qué es esto, así, era un salón comunal en Sabanilla y recuerdo estaba tocando Sepulcro ahí con Tony, que ahora es un amigo. En ese tiempo no lo conocía. Y estaba todo ese ambiente, y yo, uy, ¿qué es eso? No tenía idea de lo que estaba pasando. Eso era como posiblemente, no sé, 89, 90, no estoy seguro. Y de ahí es, ya para cuando salió el Cranometal, el 2 no se hizo. El 3 eh, ya yo estaba ya más relacionado con la gente que lo organizaba, y entonces a mí me pedían que fuera a filmar los conciertos, porque yo siempre tuve cámara de video, tenía unas cámaras antiguas que era lo que había en ese momento, que eran enormes y que este, eran totalmente otra cosa. No era como ahora que uno lleva el celular y graba y ya, y era como todo un trabajo que había que hacer, y era súper raro tener un video de eso. Y entonces en el Cranometal 3, que se recuerda como el que tenía una jaula, porque igual no tenía una tarima, entonces lo que había era una gran bodega, y en esa bodega, en una esquina, había una parte cerrada con una malla, y entonces a Pelo se le ocurrió meter ahí a los grupos a tocar, y la gente llegaba a la malla y se subían, y era como estar en el video de Mega, que también sale la jaula y también se sube la gente. Entonces a la gente le gustó mucho esa idea. Y y fue una experiencia muy interesante. Ya ahí sí, ya yo estaba adentro y ya yo llegué a conocer mucho de la escena. Y cuando ya llegó el Cranometal 4, que fue el del 92, este, en ese momento, digamos que la gente común y corriente no tenía idea de qué era el metal. Nunca en la vida habían oído hablar de eso. O sea, el metal se había mantenido como algo subterráneo, entonces la gente no sabía que existía. O sea, uno o estaba en la escena y sabía qué era, o simplemente nunca en la vida había oído hablar de eso. Entonces de ahí vino que el dueño de la bodega, esos hacían bodegas, todo. Entonces el dueño de esta bodega donde estaba haciendo el Cráneo Metal 4 se asustó y llamó a la policía, porque no tenía idea. O sea, la gente, la forma en que se vestían, las camisetas negras, el pelo, los crucifijos y las imágenes de las camisetas, eran cosas totalmente nuevas para él. Entonces simplemente llamó a la policía entró. Eh, yo recuerdo claramente que yo tenía la cámara que estaba atrás, y yo estaba subido en un andamio, porque así era, todo era como improvisado a partir de lo que había ahí. Habíamos hecho la tarima nosotros mismos con unas cajas que habían ahí de madera, y entonces la tarima como que se movía porque eran como unas cajas, y estaba tocando el grupo en una esquina y estaba todo el resto de la bodega llena de gente, y yo estaba atrás en un andamio que tenían ahí arriba, y yo filmaba todo, y a la par estaba la entrada.
y de repente entraron un montón de policías a ver, y recuerdo que había alguien moviéndose ahí, como disfrutando la música, y estaba de espaldas a la puerta principal, y entraron los policías y lo vieron ahí, seguro dijeron, ese man está loco o algo, y entonces lo agarraron y le empezaron a dar unos garrotazos, porque los policías andaban con unos garrotes y empezaron a pegarle ahí, y la gente de repente, y él ni sabía, estaba de espaldas, ni los vio llegar, y la gente volvió a ver y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y entonces, todo el mundo como que se fue a ayudarlo, y los policías se asustaron. Si se vienen de repente 400 personas encima de ellos y no saben qué está pasando, y se asustaron, y ahí fue cuando fueron a llamar, pedir refuerzos. Yo recuerdo uno de los policías con esos garrotes dándome así en el andamio para que no filmara, y me decía, no grabe, no grabe, porque mi cámara, estamos hablando que era una cosa de este tamaño, no grabe, no grabe, no sé qué, y yo, bueno, y yo seguía grabando, pero como que hacía la mímica de que ya no lo estaba haciendo, porque esa era una parte muy importante, digamos, donde estaban, digamos, agrediendo a uno de los asistentes. Y entonces ellos como que después de se asustaron, se fueron y volvieron con refuerzos. Y entonces ahí fue cuando tuvimos que salir, y porque ya estaba todo rodeado, y alguien dijo, hey, ahí está la policía, no recuerdo las palabras que dijo, hay que salir y tengan cuidado y no sé qué. Y entonces ya la gente empezó a salir, y como íbamos saliendo nos iban metiendo en los cajones que tenían ahí, y pero iban metiendo a la gente así a lo loco. O sea, el que entrara nada más lo metían, metieron a varios de los que estábamos de alguna forma relacionados con la organización, y metieron asistentes así, nada más. Yo recuerdo que, bueno, yo salí a ver qué estaba pasando, y de repente vi que venía Fishman, que era el que estaba liderando todo eso, que era el ministro de Seguridad en ese momento, como con 4 policías atrás, así, y viendo todo así como que nada le gustaba, como con una mirada ahí de disgusto, y llevaban mi cámara. Entonces yo me le acerqué súper respetuoso, porque yo sabía que era un momento complicado. Y le disculpe, esa es mi cámara, ¿hay algún problema? ¿Necesitan algo? Y lo que hicieron fue tirarme al piso y golpearme, meterme a la perrera así que tenían ahí. Y que eran los cajones, eso, ¿verdad? Y así metieron un montón de gente, los llevaron, y luego nos llevaron a todos, a la cárcel, básicamente, sin ningún tipo de acusación y sin nada. Nos tuvieron ahí un montón de tiempo, más de lo que, digamos, de las horas que legalmente eran permitidas y todo. Y como para justificar todo caos que estaban haciendo, entonces empezó la explosión en los medios, ¿sí? Descubrimos este montón de satánicos y ese montón de cosas, y empezaron a soltar ese montón de cosas que simplemente no tenían relación con la realidad, digamos, todo lo que decían que satánicos, que drogadictos, que no sé qué, o sea, es que dijeron tantas, tantas, tantas cosas, y era realmente, pues todo lo que decían era falso, eran mentiras. O sea, sí había gente disfrutando del concierto, pero no era diferente de ninguna forma de los conciertos de ahora. O sea, tal vez la gente se daba de patadas o algo, pero, o sea, eso es normal, digamos, no se le estaba haciendo daño a nadie, los que estaban ahí voluntariamente. Eh, Todo el mundo estaba contento, y estábamos en un lugar apartado, cerrado, privado. Eh, pero sí, los medios sacaron una gran cantidad de cosas, y todo venía ahí como para hacerle publicidad al gobierno y a este ministro que después se quería lanzar de presidente, y la gente como no habían experimentado qué era el metal, y no sabían y no tenían una referencia previa de qué era eso, entonces se creyó lo que decían los medios de comunicación en ese momento.
y hubo muy pocas personas en los medios que defendían todo el tema de la libertad de expresión y de cómo no se le estaba haciendo daño a nadie y demás. Y la gran mayoría empezaron a sacar argumentos ahí un poco religiosos y cosas así que no, que eso está mal y que es culpa de los papás y que son de gente con problemas y que no sé qué y un montón de cosas que no eran ciertas, pero que llevaron a que se generara un montón de discriminación a nivel de todo el país. Entonces empezaron a despedir gente de los trabajos, echaron a gente de la casa, expulsaban a gente de los colegios. O sea, eso parece como un mito, pero o sea, yo me acuerdo, yo estaba ahí, yo vi a la gente, yo conversaba con la gente que decía, me echaron de la casa o ya no puedo ir al colegio, ya no puedo, no sé qué. Y entonces sí hubo una época donde hubo mucha discriminación, digamos, contra cualquier persona que andaba con camiseta negra. Los policías nos paraban en la calle y nos registraban a ver si andábamos armas o drogas o cualquier cosa. Y en realidad no iba más allá de lo normal. O sea, y, y con el tiempo, pues como la gente se fue acostumbrando y entendiendo y se les pasó el susto y ya se fue tranquilizando un poco la cosa y fue tanto que ya para cuando nosotros abrimos en el 96 ya la cosa estaba un poco más tranquila y ya ahí se estaban empezando a hacer conciertos de nuevo y para el 97 nosotros seguimos con esa idea de hacer conciertos nacionales y un poco continuando lo que veníamos haciendo. Esta vez yo estaba aliado con unos amigos y le llamamos a la organización Chicharrón y Mondongo y empezamos a hacer una serie de conciertos que se llamaban Underground, que era precisamente eh, eventos donde metíamos, digamos, igual 8 o 10 grupos de géneros diferentes. Entonces metíamos algo o sea, de diferentes tipos de metal y de punk y de ska y de hardcore y todo revuelto. ¿Sí? Y entonces hacíamos los eventos y para ese tiempo nos llegaron a llegar como 1100, 1200 personas a conciertos nacionales. Por eso yo digo que las asistencias eran, digamos, importantes, eran más que lo que a veces llega ahora. Y sobre todo porque esos no eran grupos que fueran gigantes en ese momento, eran grupos que estaban naciendo apenas. Y, y al final decidimos hacer el quinto Cráneo Metal, el 5. Y de ahí eh, bueno, en ese momento lo hicimos como a puerta cerrada y con mucho cuidado y con miedo de que nos cayera la policía, más por el uso del nombre, porque o sea, el 4 fue el del problema y ya nos tocaba hacer el 5 y habían pasado 5 años y al final lo hicimos. Ese fue el debut de Alastor, por ejemplo, con maquillaje y todo y y, y bueno, nos fue muy bien. A partir de ahí ya se siguieron haciendo conciertos de metal y de todo lo demás, ya como que empezó ya a volver a la normalidad y ya ahora pues ya logramos alcanzar el punto en que ya no había ningún problema, ¿verdad? Este, Más bien han habido eventos, digamos, financiados por el gobierno y todo, como esos festivales, y terminan invitando grupos de metal y todo, ¿verdad? Que ya es como la posición totalmente opuesta a la que tenía el gobierno en ese momento. O sea, ha habido un cambio enorme, digamos, en eso. Entonces,
yo lo puedo ver porque estuve en las diferentes etapas, pero es interesante cómo ha ido cambiando eh, digamos, las cosas y cómo nos hemos ido acostumbrando ahora a cosas que en ese momento eran muy difíciles y ahora son muy fáciles, ¿verdad? O sea, o se logran. Hay muchísimo más acceso ahora para un montón de cosas